Esto es lo que uno encuentra después de una celebración, una reunión en el patio, improvisando una fogata y trayendo lo que hay por ahí y por allá para sentarse alrededor del fuego. Y podemos hacer algo bonito. ¿Por qué si podemos hacer algo bonito tenemos esto así bastante descuidado? Yo les propongo hacer una cosa interesante acá y es un buen fogón y un buen lugar para poder sentarse y disfrutar del fuego y la conversa. Para hacer nuestro fogón vamos a usar una cámara de alcantarillado, ladrillo refractario, adocretos para recubrir por fuera esto y vamos a hacer un buen piso acá para que se vea bonito, sea más acogedor y vamos a desparramar gravilla. Todos los materiales que usaremos en el proyecto los encuentras en sodimac.com. Te dejaremos el link aquí en la descripción. Lo primero que ponemos es una tela de polietileno trenzado que ayudará a que no se hundan las piedras y que no crezcan malezas. Fijamos los bordes con clavos de 3,5 pulgadas a modo de estaca, solo para que no se mueva la malla. Extendemos los rollos dejando un traslape sobrepuesto de 5 o 10 centímetros entre uno y otro. Y después esparcimos la gravilla amarilla con un rastrillo por todo el lugar, cubriéndolo de forma pareja. El espacio mide 12 metros cuadrados y usaremos 38 sacos de 25 kilos. Sobre la gravilla irá la cámara de alcantarillado que determinará el espacio para el fuego. Por dentro la forraremos con ladrillos refractarios que son resistentes al calor y por fuera con adocretos pegados con mortero para albañilería. Para cada banca usaremos 4 bloques lisos de hormigón y pino cepillado de 2 por 4 pulgadas, cortados a 1,50 m. Esta va a ser la ubicación de nuestro fogón. Ahora, estos módulos son de hormigón, no es hormigón armado, por lo tanto no tienen estructura de fierro adentro. Entonces vamos a forrar por dentro este módulo con ladrillo refractario que resiste muy bien la temperatura del ladrillo y vamos a protegerlo. La cámara la sentamos en la gravilla y con el nivel de burbuja nos aseguramos de que quede derecha. Echamos dentro un poco más de gravilla para que sea la base del fuego y así dar la altura correcta para que el ladrillo refractario quede a ras con el borde superior de la cámara. El mortero para pegar estos ladrillos se prepara con agua, en una proporción de 3 litros de agua por cada saco de 10 kilos. Se revuelve muy bien con una plana para que quede homogéneo. Y comenzamos a pegar los refractarios, puestos en forma vertical y alineados en el borde superior. Para el primer ladrillo hacemos una marca con el nivel para que nos quede derecho y en ángulo 90 grados con respecto al suelo. Es conveniente ir limpiando con una esponja mojada, por supuesto, todos los restos de cemento que van quedando, porque una vez seco va a ser muy difícil sacarlo. Entonces así mantenemos un ladrillo limpiecito. Usaremos 24 ladrillos para forrar el interior de la cámara y un saco de mortero. Para el final tendremos que cortar un ladrillo refractario en la medida necesaria para que entre bien en el espacio. Lo hacemos con el esmeril angular y un disco diamantado, usando las medidas de seguridad, por supuesto, guantes, lentes y respirador. Una vez que tenemos todo puesto, pasamos la esponja para emparejar y dejamos pasar 72 horas para un secado completo del mortero.
Bien, vamos a reforzar y vamos a darle un poco de caché a esto que se vea bonito. Entonces vamos a poner unas hileras de estos adocretos alrededor. Vamos a partir poniéndolos así. Los adocretos tienen 20 por 10 por 6 de alto y los vamos a ir apoyándolos justo así para que nos vayan dando la curva. Para pegarlos usaremos mortero de pega para albañilería, una preparación de cemento y otros áridos que viene con las proporciones justas. Solo hay que añadir agua. En este caso las proporciones son 3,7 litros por cada saco de 25 kilos de mortero. Para poner el primer nivel de adocretos, hagamos como una cama de mortero en la base para que así todos los adocretos que vamos poniendo hacia arriba tengan la altura que necesitamos. Este mortero tiene buena terminación en las canterías y muy buen agarre, por lo que aseguramos que quede muy bien pegado. Ya, la segunda corrida los vamos a poner traslapados para que esto vaya agarrando alguna forma bonita y para que se afirme bien vamos a ir rellenando estos espacios que quedaron aquí atrás con hormigón, cosa que pegue el de abajo y además vaya pegando el de arriba. Ponemos un poco de mezcla en las esquinas de los adocretos que están en la base para montar la segunda hilera de forma traslapada y vamos chequeando el nivel con la burbuja para asegurarnos que todos queden alineados. Pondremos 4 hileras de adocretos, siempre con el mismo proceso de rellenar con mezcla la parte de adentro, la parte trasera. El tiempo de secado de este mortero es de 48 horas. Mientras esperamos, podemos ir afinando las terminaciones para sacar todo el mortero que se nos haya salido de las canterías. Con nuestro fogón listo, tenemos que preocuparnos ahora de los asientos, ¿no es cierto? Y para que juegue el asiento con el fogón, elegimos estos bloques de hormigón que son súper manuables, uno los puede armar como quiere. Y vamos a pasar por los agujeros de arriba unos palos, unos trozos de pino de 2x4 y los vamos a usar como asiento. Vamos a poner 2 por cada asiento, entonces nos van a quedar unas bancas perfectas. Para cortar las tablas podríamos usar una sierra circular o una ingletera, o también podría ser el mismo serrucho manual, lo que tengamos a mano, pero siempre con las medidas de seguridad, guantes y lentes. Para las 2 bancas que haremos necesitamos cortar 4 trozos a los cuales les vamos a lijar los extremos y los cantos para eliminar las astillas, condición fundamental para cualquier asiento. Para proteger la madera vamos a usar un poco de pintura que nos quedó, es un esmalte al agua. Ustedes saben lo bueno que es esta pintura, así que vamos a aprovecharla. Es gris, así que combina con el muro y combina con nuestras instalaciones de hormigón, así que va a ser una combina de grises muy bonita. Es un esmalte al agua que tiene muy buen agarre en la madera y excelente resistencia al exterior, y además la protegerá de los hongos y la humedad. Dejamos secar esto durante 6 horas para que tenga un secado total. ¿Ven? Esto es lo que les decía yo. Esta es una posibilidad, se ve fantástico porque son estables, son firmes, son bonitos y son súper versátiles porque como no están fijos, no están anclados al piso, uno los puede desarmar y correr allá, enfrentarlo, abrir la L, traer más de todas maneras porque se trae 4 de estos bloques de hormigón, un pedazo de madera y se hace otra banca más. Quedó muy bonito esto. Ahora yo les recomiendo dejarlo descansar 72 horas porque
Si no, todo lo que uno puso aquí alrededor, lo más probable es que se despegue si le mete fuego al tiro. Así que no lo haga. Mójelo 3 días seguidos y a las 72 horas ya esta cosa la podría usar. Han pasado 72 horas exactas desde que terminamos esto y vine a chequear de que habían cumplido. Y efectivamente, este fuego lo prendieron hace 5 minutos. Y les traje este disco porque ustedes saben que los discos son solo para preparar cosas ricas. Pero antes hay que quemarlo, o sea, hay que ponerlo directamente al fuego. Se calienta bien, uno le pone un poco de aceite, lo mueve, usted ya sabe ya. Así que hagamos esta prueba. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal y activa la campanita. Te van a llegar todos estos contenidos fantásticos que preparamos de primera. Y por supuesto, cualquier duda, pregúntale al especialista en jum.cl. Todo esto lo puedes encontrar en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.